Desde que la Corte Constitucional sacó un dictamen del denominado caso Salinas, en que se disponía al Ministerio de Educación armara un protocolo completo en el caso de que un niño se considerara niña o viceversa, para no vulnerar sus derechos, para no vulnerar los derechos precisamente de los niños, bueno, esto se convirtió en realidad en un caos y la opinión pública se alborotó por completo. ¿Por qué? Porque al decidir la identidad de género, incluso sin la opinión de sus padres, sencillamente a través de este dictamen de la Corte Constitucional, sería un error completo. Este tema lo vamos a tratar precisamente el día de hoy, así que no se lo pierda. Bienvenidos, muy buenas noches. El día de hoy abordaremos la identidad de género en los niños. Lo ponemos entre comillas porque lo entendemos, que un niño a cierta edad, una edad temprana, no puede definitivamente decidir sobre su propia identidad. Por eso hemos decidido tratar este tema, un tema que según la ciencia y según el sentido común no le da al niño, no le da al menor la madurez suficiente para tomar una decisión de esta naturaleza que incluso puede ser irreversible, y además se ha comprobado por estadísticas que en el transcurso de su vida o en el transcurso de los años muchísimas veces cambian de opinión. ¿De qué manera se puede tratar este tema? Lo sabremos. Hoy tenemos a dos invitados en nuestro set para conversar sobre este tema con mucho criterio. Una de ellas, la doctora Julieta Zagnay, especialista en psiquiatría y salud mental. Además, Héctor Yepes, que ya ha estado con nosotros, ex asambleísta. Y vía Zoom se encontrará con nosotros dándonos su opinión el ex secretario de Ecuador Crece Sin Desnutrición, Erwin Ronquillo, acompañado también de Diana Bravo, especialista en ciencias de la familia. Esto lo trataremos los próximos 60 minutos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bien, estamos aquí esta noche, vamos a tratar un tema que en realidad está conmocionando, yo creo que al Ecuador entero, acerca de la identidad de género, pero en menores, y es precisamente eso lo que nos ha llevado a hacer un nuevo programa. Les agradecemos a nuestros invitados, doctora Julieta Zagnay, bienvenida, gracias por estar aquí. Un criterio inicial acerca del tema de la identidad de géneros, entre comillas, en menores, en niños. Me llama la atención que la Corte Constitucional se haya apoderado de este tema sin tomar en cuenta la evidencia científica. En países como Londres se cerró en el 2018 la clínica de Tavistock, que se dedicaba a la transición primero social, que es el cambio de vestimenta, la cédula de identidad, llamarlos por los nombres que ellos quieren, luego para pasarlos a la transición quirúrgica hormonal. Se acabó de cerrar porque encontraron procedimientos de mala praxis, es decir, se adelantaban a chicos que pasaron por la transición, se hicieron mastectomías, es decir, mutilar sus genitales, sus histerectomías y bloqueadores hormonales, que luego los llevó a presentar cuadros de depresión e ideas de suicidio. Para esto entonces se hizo un estudio, el informe Cass, dirigido por la doctora Hilary Cass, en donde ella indica que los médicos no pueden determinar con certeza que los adolescentes tengan una identidad trans definida. Y la Sociedad Americana de Pediatría exigió que se detenga de inmediato la transición social, es decir, esto que quieren hacer aquí en Ecuador, que es los baños, la ropa, la cédula. Es decir, que las personas se vayan como adaptando a esta ideología, la vayan aceptando de manera
normal, de manera libre. Al siguiente paso, preparándolos para el siguiente paso. Lo más importante aquí es la contradicción, ¿no?, que tienen. La Corte Constitucional se exige protocolos al Ministerio de Educación, pero los protocolos basados en ¿qué? En la autopercepción de un niño que quizás está manipulado por un padre con algún trastorno, con un delirio, con una psicosis. He tenido pacientes que quieren mutilar sus órganos porque las voces se los ordenan. Entonces, y nos quieren, y que los chicos principalmente que no tengan evaluación psicológica ni médica. Eso es lo que exige la Corte, que no hay, para no patologizar a los chicos. ¿Cuándo sería eso un elemento esencial, digamos, para proceder al siguiente paso, como usted dice? Esto sería un abuso a los infantes, ¿no? Entonces, porque hay casos de intersexualidad, por ejemplo. Tenemos niños, un caso en 5.000 nacimientos, que nacen con una situación de un cromosoma de más, el XY, por ejemplo, en las personas con síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, y que tienen genitales ambiguos, que antes se le llamaba hermafroditas. Entonces, esto puede generar una confusión en los padres, que inmediatamente a veces ha pasado casos que se han apurado en operar, pero luego le asignaron un sexo y luego en la adultez el joven se siente atraído hacia otra, tiene otra orientación que no es la misma por la que se le hizo la intervención quirúrgica. Ha habido muchos casos así. Entonces, si hay que hacer un diagnóstico diferencial, ¿cómo pueden ellos sacar a la ciencia de todo esto y que solamente la autopercepción sirva para irse a cambiar el nombre de la cédula? He tenido pacientes con delirios en donde ellos se han ido al registro civil a cambiarse el nombre. Un paciente se puso Osama Bin Laden, otro se puso Mohammed. Revertir eso ha tomado años de juicio. Entonces pretenden que un niño venga un día que se quiera llamar Perrito y que se vaya a poner eso al registro civil porque el niño lo dice, cuando sabemos que la estructura del cerebro de los niños, la poda neuronal, no ha culminado y que va por etapas y que principalmente los niños imitan, repiten lo que los padres les dicen. Entonces pienso que se está aquí vulnerando y abusando de los derechos de los niños. Doctora, que definitivamente es sumamente interesante su punto de vista y su explicación. Tenemos también otra de igual manera que la valoramos muchísimo, Héctor Yepes. Usted, bueno, no es la primera vez que nos habla acerca de este tema. ¿Cuál es su criterio inicial para empezar este debate, esta conversación? Mire, esto es un atentado al sentido común. Yo creo que aquí, más allá de la fe, ideología, clase social que uno pueda tener, todos estamos de acuerdo que hombre es hombre, mujer es mujer, y creo que la inmensa mayoría de ecuatorianos pensamos esto. Lo entienden de esa manera. Así es. ¿Qué pasa aquí? Hay una ideología de género promovida por ciertos sectores muy minoritarios en la academia, en las cortes y en el mundo jurídico, que aquí pretenden imponer una ideología contra la abrumadora mayoría de ecuatorianos. Porque si yo le pregunto en la calle, mire, sea por quien sea que vayan a votar, yo creo que nadie está de acuerdo en el Ecuador, o muy poquita gente, con que un niño de 5 años, que es lo que resolvió la Corte, un niño de 5 años pueda decidir si es niño o niña. Eso atenta, insisto, contra el mero sentido común y contra la ciencia, como muy bien lo explica la doctora Julieta Sañay. Y aquí, en nombre del supuesto progreso, lo que quieren es imponer una ideología, dejando de lado la biología, imponer una agenda, dejando de lado la ciencia. Y lo que necesitamos, creo, en el Ecuador, primero es enfocarnos en los problemas realmente importantes, porque es increíble que estén destinando recursos y desviando la atención del Ministerio de Educación para dedicarse a esto, mientras el problema real es que a niños y adolescentes hoy son reclutados por las bandas criminales en el Ecuador. Esos son los problemas reales que tiene la niñez, y no dedicarnos a estas agendas ideológicas. ¿Se está politizando este tema, Héctor? ¿Usted considera que precisamente ese es el fin? Poder conseguir, digamos, tener a las personas discutiendo sobre Agenda 2030 y no ocupándose de los temas que al país le interesan, o esto es algo que en realidad va a generar una problemática tremenda y dificilísima a la sociedad ecuatoriana? No, yo creo que aquí hay una agenda grave y de fondo que está detrás. Y esta no es la primera vez que yo hablo de estos temas, es verdad, porque esta no es la primera vez que ocurren estas cosas. Aquí hay una agenda que ha venido por partes.
En el tema de la defensa de la vida, por ejemplo, empezaron con el tema de aborto por violación. Recuerdo en ese momento, yo decía, bien, más allá de lo que pensemos sobre esto, esta es la punta de lanza, y ahí está que en la Corte Constitucional, en este momento, están tratando un caso donde piden las mismas organizaciones pro derechos humanos, entre comillas, y digo entre comillas porque el primer derecho humano es la vida en realidad, piden ahora legalizar el aborto sin causales y sin límite de tiempo, o sea, por la razón que sea, hasta la semana 40 de embarazo. Al comienzo también decían, no, este tema es solo por el matrimonio homosexual, no discriminar. Claro que suena, obviamente, aquí nadie está a favor de discriminar a nadie, pero decíamos, es la punta de lanza. Ahí está, que recuerdo un activista decía, ahora vamos a ir por la niñez trans. Bueno, ahora ya vinieron por la niñez trans. Y ojo, acaban de resolver este caso, el caso Salinas, que es que un niño de 5 años se considera niña y el colegio tiene que hacer todo, hasta ponerle el diploma, poco más, con el nombre de niña. De hecho, el tema del diploma es parte del juicio. Y ahora está pendiente por resolverse el caso Amada, donde lo que piden estas organizaciones es que se permita el cambio de sexo en la cédula de menores de edad. Vamos a profundizar luego en estos temas que definitivamente nos llaman la atención, yo creo que a todos. No puedo seguir sin recordarles que ustedes pueden vernos a través de Facebook, en YouTube, en Vera a su manera. También nos puede ver a través de Vito TV, Stream TV Cable, Canal 15, si prefiere HD 709 en Manaví, Canal 9, señal abierta, 194 en DirecTV. También gracias a RTU estamos en todas las cableras, en DirecTV, en Canal 177, CNT, Canal 12, TV Cable, Canal 69, Claro TV, Canal 30, Cable Unión, Canal 9. El número aproximado de hogares que se reúnen para ver nuestro programa a esta hora son 40,000. Y también en radio, 101.3, Radio Centro en audio y en imágenes en todas sus plataformas digitales. Radio Candela con K en Puerto Viejo, 89.3 FM. En Riobamba, la bonita del centro del país, 89.3 también en FM para Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. Y en Quito, en Radio Suceso 101.7, líder en información en la capital. Y para continuar, veremos el primer elemento que tenemos que servirá de análisis en ella, Ana Belén Cordero, quien ha puesto en el ojo público este tema, una ex asambleísta de Creo y que se presentó también a las elecciones en Quito, pero no salió electa. Cuando vino aquí, lamentó que precisamente este tema se estuviera tratando en una coyuntura política, pero también dijo que ella no iba a rehuir por ese motivo. Yo lamento que esto se dé en un momento electoral. Mire, Carlos, además que este caso que está siendo tratado en la Corte Constitucional no es un caso de los que, digamos, eligen pronunciarse por una acción de constitucionalidad. Es de esos que eligen al sorteo, llamo así, para garantías constitucionales. ¿A qué me refiero? Que la Corte no podrá declarar una inconstitucionalidad a través de una pirueta jurídica sobre este caso porque llegó por una acción extraordinaria de protección. Con esos antecedentes, Carlos, debemos levantar la voz porque se trata de los niños y hay padres sorprendidos que llaman a las radios a decir, yo no me había enterado de esto, ¿por qué no se comunica adecuadamente? ¿Por qué los medios de comunicación no están comentando este asunto? ¿Por qué los políticos no hablan? ¿Por qué la academia no lo menciona? ¿Por qué los médicos no se pronuncian, verdad? Llamó un padre de familia que es pediatra a una radio en particular donde estaba dando yo una entrevista y me decía, esto no puede ser posible, ¿cómo es que podemos frenar este hecho, Carlos? Yo sinceramente considero que es lamentable de que esto avance, que esto ocurra. Héctor, en este caso, ¿considera usted que es una coincidencia que no se trate el tema, que no se hable, que las decisiones, según podemos apreciar o a simple vista, se están tomando sin mayor discusión, sin mayor comentario o publicidad? Bueno, es que ellos saben que la gente está en contra de esto. Entonces, por eso lo hacen 5 jueces en una Corte Constitucional y no lo hacen en los espacios donde la gente puede intervenir y ser representada, como el gobierno, la Asamblea Nacional. Aquí se ha hablado mucho de que en el país hay hiperpresidencialismo. Lo que realmente tenemos en el Ecuador es hiperjudicialismo de la Corte Constitucional que, yéndose por encima de lo que piensa la gente, quieren imponer no lo que dice la Constitución, que eso estaría bien, quieren imponer la ideología personal de un grupito de jueces en contra de la gran mayoría de ecuatorianos.
Insisto, ya pasó en el caso del aborto. La Constitución dice se defiende el derecho a la vida desde la concepción, se puso expresamente. Hay constituciones que no dicen nada, la nuestra lo dice expresamente, no les importó a los ideólogos de la Corte Constitucional. También con el matrimonio homosexual, piense lo que uno piense sobre ese tema, la Constitución nuestra dice matrimonio es entre hombre y mujer, los ideólogos de la Corte Constitucional dijeron no, que sea entre hombre, hombre, mujer, mujer, es decir, reescriben la Constitución, pero eso es totalmente antidemocrático. Doctora, en este caso usted comentaba sobre las complicaciones específicas de hacer cambios en la cédula. Por supuesto, eso es una complicación, digamos, una tramitología compleja, revertir eso, pero el daño emocional que se puede causar a una persona, a un menor en este caso, por seguir estos lineamientos o por seguir estas corrientes modernas. Porque el niño va a seguir los patrones de sus padres. Tenemos el caso de esta artista, Charlize Theron, ella sufre de trastorno obsesivo compulsivo. Adopta a 2 niños del África y los viste de mujeres. Y ella y su diagnóstico, incidiendo sobre 2 niños, se está vulnerando, se está abusando de estos niños. Entonces, ¿cuántos padres estarán en la misma situación? Con diferentes tipos de problemas. Yo tengo los casos, estimada. He tenido los casos. Antes esto en psiquiatría veíamos 1 en 20 años. Después de la pandemia, los casos aumentaron exponencialmente y fue como un contagio social. Incluso los niños primero empezaron con las hormonas de crecimiento. Empezaron a hablarse de que el uno se podía inyectar hormonas de crecimiento y de hacerse cirugías en los fémur para crecer más. Eso fue un contagio en algunos colegios que recibí muchos chicos. Y luego con el paraguas de la niñez trans, pero por debajo de ese iceberg está la depresión, está Asperger, trastornos obsesivos compulsivos, ideas suicidas. Increíblemente, la mayoría de los casos remiten. Los 2 casos que he tenido que no han remitido, el uno tiene una disforia contra su nariz y sus caderas, fíjate, no con sus órganos sexuales. Entonces, ¿por qué? Porque además de esta situación confusa, que todavía recién tiene 17 años, tiene ideas de suicidio, tiene una paranoia porque consumió drogas. Ahora es un sinnúmero de situaciones que se suman. Vamos a observar ahora otro elemento. Justamente el día de ayer, nuestro director, que el día de hoy no se encuentra aquí en el programa y por eso precisamente lo estoy reemplazando, conversó, fíjense ustedes, con el abogado Andrés Santos en su programa de Radio Centro del día a la noche y se mostró muy preocupado por lo que el actual ministro de Inclusión, Harold Burbano, había dicho en el 2018 y que hasta el día de hoy asumimos todos que lo mantiene. Vamos a observar. Mira, por ejemplo, lo que decía Harold Burbano, de que un niño a partir de 3 a 5 años ya puede reivindicar su propia identidad de género. Esa barbaridad. Claro. El 2000, ahora, pero él lo dijo el 2018. Sí, el 2018. Trabajaba en la Defensoría del Pueblo. Él era el director tutelar de la Defensoría del Pueblo. ¿Y qué papel le correspondía al director tutelar? Al director tutelar fue el que impulsó a favor, con un amicus curiae, a favor del caso Amada, justamente. Y ahora es ministro de Inclusión Social. Y ahora es ministro de Inclusión Social. Yo preguntaba ayer públicamente si sigue pensando igual. ¿Se lo van a preguntar ustedes? Sí, claro. No, ya le hemos... ¿Les ha contestado? Sí, él lo que nos dijo fue lo siguiente, que no está a favor de las cirugías de cambio de sexo en niños. Él lo que está a favor es del cambio de sexo en la cédula, prácticamente. No quiso ser claro en eso, porque es un tema muy polémico. Bueno, justo la doctora Zainay nos estaba mostrando un documento, una firma. Ahí está precisamente lo que acabamos de escuchar. Firmado por el señor Harold Burbano y nos llama a nosotros, a los que estamos en contra, emite una acción de protección de la Defensoría del Pueblo y nos llama a nosotros sociedad binaria, machista, androcéntrica, heteronormativista. Así nos llama, o sea, ¿quién nos está discriminando? Él. Y él aquí exige que las personas tengan educación integral de identidad de género autopercibida, que no se exijan certificados médicos ni psicológicos que resultan irrazonables para las personas trans y que deben estar basadas solamente en el consentimiento libre e informado del solicitante, y en lo que se contradicen, que pide que no haya intervención psicológica, pero ellos sí ponen la intervención para la transición social. Héctor, ¿cómo se puede manejar este tema de forma
ordenada, de forma legal y de forma también prudente, ¿no? Porque estamos hablando de niños y absolutamente nadie quiere vulnerar los derechos de los niños, pero ¿hasta dónde se puede manipular también este tema? A ver, yo creo que aquí hay que distinguir. Primero, todos creo que estamos de acuerdo en que no debe haber violencia ni discriminación contra ninguna persona por ningún motivo. O sea, si un niño tiene algún tema, no sé, digamos que se considera niña o tiene alguna confusión, por supuesto tiene que haber un acompañamiento. O sea, nadie está discutiendo eso. Aquí, ¿cuál es el problema? Lo que están diciendo es que si el niño de 5 años, insisto, 5 años, que es la edad que tiene mi segunda hija, por eso lo tengo muy gráfico, ¿no? Imagínense como que mañana un niño de 5 años, mi hijo, me diga, oiga, papi, me creo Superman, y yo le digo, está bien, lánzate por la ventana para que autopercibas que estás volando, ¿no? O una amiga me decía hoy, esto es como que un niño diga, me creo pirata, entonces le corten una pierna y le pongan una de palo. O sea, es algo, por favor, que atenta contra el sentido común. O sea, aquí el problema está en validar, a veces de manera irreversible, la autopercepción que pueda tener un niño que está en etapa de formación, como explicó muy bien y puede hacerlo mucho mejor que yo la doctora Sañay. Ahora, ¿hasta dónde ha llegado la Corte Constitucional con esto? La Corte, ¿qué ha resuelto? Que en el caso Salinas, todos los colegios y escuelas del país, como una vulneración de derechos a este niño que se autoconsideraba niña a los 5 años, pese a que en el caso se demuestra que el colegio sí trató de acompañar, de ver que no hubiera ninguna discriminación ni violencia, por supuesto. Tiene que haber un protocolo por parte del Ministerio de Educación que se tiene que dar hasta mayo, le dieron un plazo de 180 días. Yo reconozco, me parece positivo que la ministra de Educación actual ya ha dicho públicamente en sus redes sociales que este protocolo, pues si es que lo cumplen, no tendrá ningún tema de ideología de género o de adoctrinamiento. Me parece muy positivo y creo que el rol de la sociedad civil ahorita debe ser, pues, primero respaldar esa posición, más allá de este gobierno o el que venga, ojalá esto no cambie por las elecciones, y segundo, que se garantice que esto se cumpla realmente en la práctica. O sea, la pelota está ahorita en la cancha del Ministerio de Educación. Nosotros vamos a ir al primer corte en este momento de nuestro programa y al regresar precisamente vamos a poder escuchar la opinión de la ministra Alegría Crespo sobre el tema que estamos tratando hoy, la identidad de género en menores y sobre cómo no se deben de vulnerar sus derechos. La intención de impulsar el cambio de sexo en los niños y ahora que puedan escoger su identidad de género es parte de la agenda de quienes impulsaron y consiguieron el matrimonio igualitario desde el 2018. Su propósito de fondo es dinamitar los valores de la cultura occidental aprovechando el discrimen, prejuicio y maltrato que cortamente existen en minorías, las cuales esta vez buscan un desquite, imponer sus conceptos a la mayoría. Estamos de regreso y les recuerdo que el reprise del programa es a través de OnePlus, canal 14, el mismo número, en todas las cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, en CNT y Claro TV, solo que 48 horas después, ustedes lo pueden ver allí. Ahora también el periódico digital Ecuador en Vivo, que lo reproduce en su portal y página web, no me podía olvidar de eso. Retomamos el tema de identidad de género en los niños, el tema por el que nos hemos reunido esta noche. Hablábamos, Héctor, en el corte, hablábamos acerca de cómo se ha ido manejando también esta agenda y la percepción que se tiene en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, ahora ya con la llegada de Trump, digamos, las cosas se están poniendo en blanco y negro. Ya. Sí. A ver, yo creo que aquí lo que hay es una gran cruzada contra los valores de la cultura occidental y de la cultura cristiana. Y ojo, no digo esto por una cuestión religiosa, porque hay que entender que en nuestra sociedad actual, las ideas de libertad y dignidad humana, ¿de dónde vienen? Del cristianismo. La idea de justicia social incluso viene del cristianismo. Entonces, nuestra sociedad actual es inentendible sin los valores cristianos que la sustentan. Y nosotros tenemos que defender nuestras raíces, sobre todo además en América Latina, donde
Es inentendible la cultura latinoamericana sin la cultura de raíz cristiana. Esto, insisto, más allá de la fe, yo no estoy hablando de si alguien va a misa el domingo, estoy hablando de los valores culturales que hacen lo que somos. Y aquí lo que quieren hacer es una forma de neocolonialismo ideológico. O sea, quieren imponer ciertas élites a nivel global por la fuerza, hasta diciendo no te presto plata si es que no me pones los temas LGBT en tu país. En la agenda. Exacto. Ahora, parece que hay un giro con Trump en Estados Unidos, caso de Milei en Argentina, Giorgia Meloni en Italia, por citar algunos ejemplos. No es todo, pero claro, sobre todo en el caso de Trump siendo el presidente de los Estados Unidos y ahorita que ha cortado además fondos que se destinaban para esto, aunque no son todos los fondos que van para esto, porque no es solo el gobierno de Estados Unidos, ya la narrativa a nivel global empieza a cambiar. Pero sí hay una diferencia. ¿Cuál es esta? En países como Estados Unidos hay una parte de la población que ha venido apoyando estos cambios poco a poco. Acá no, pues. Aquí, discúlpeme, si usted va, sea aquí en Guayaquil, vamos a Bastión Popular, o vamos en la Amazonía a una comunidad indígena, o vamos a Cayambe a preguntarle a la gente a ver qué piensa de esto. La abrumadora mayoría del país, de cualquier ideología, de cualquier tendencia, está a favor de los valores de familia, que es una minoría, una élite que quiere imponerle a la fuerza ideas contrarias a nuestros valores ecuatorianos. Vamos a ver ahora precisamente lo que habíamos comentado en el bloque anterior. Alegría Crespo fue categórica, la ministra de Educación, respecto a que no acataría las disposiciones de la Corte Constitucional, sobre todo hablando de los protocolos para los colegios, en base al denominado caso Salinas, que ha causado tantos estragos, no los acataría como algo de norma absolutamente para todos. El Ministerio de Educación, en calidad de ente rector del Sistema Nacional de Educación, no implementará ninguna acción basada en ideologías de género y ha iniciado un proceso de revisión y fortalecimiento de sus protocolos de protección vigentes para prevenir y abordar cualquier tipo de vulneración de derechos en las aulas, efectuando acciones firmes, como por ejemplo el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia en el contexto educativo. Desde el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes de nuestro sistema educativo y rechazamos la imposición de agendas ideológicas, vengan de donde vengan. Actuaremos apegados siempre al rigor científico y pedagógico y jamás acompañaremos a que nuestra niñez y juventud tome decisiones que no corresponden a su edad. Y aquí la ministra de Educación acaba de decir una frase que yo creo que encierra mucha verdad y va precisamente con este tema. Decisiones que no van con la edad. ¿Cómo un niño puede decidir sobre su género o su cambio de género o su identidad de género, doctora? A la edad que ya ha mencionado, Héctor, 5 años. O sea, a mí me preocupa mucho de que con esta situación haya un contagio social. ¿A qué se refiere con un contagio entre social? Los adolescentes, que el ser trans es el paraguas que cubre otros trastornos, ¿no? Que enmascara otros trastornos, como la depresión, otros trastornos. Me preocupa eso. Me preocupa que más bien esto lleve a la sociedad a dividirse y a estar en contra de la comunidad LGBTI, de las personas trans. En lugar de acogerlas, en lugar de ayudarlos. El señor Burbano, ya que está en el Ministerio de Inclusión, lo invito a que ayude a la comunidad trans. Ellos necesitan los antirretrovirales, necesitan atención en salud mental, necesitan ayudarlos con el consumo de drogas, con la vida a veces promiscua que tienen, con la inestabilidad emocional que muchos de ellos tienen y la discriminación que han sufrido de sus propias familias, porque para ellos es un trastorno por estrés postraumático salir y a identificarse como tal con sus propias familias. Entonces, aprovechemos y ayudemos a esta comunidad. Me preocupa que la sociedad se vaya incluso en contra de ellos. Y que eso sería gravísimo. Tenemos otra de las opiniones que para nosotros son muy importantes, en este caso de la actual gobernadora del Guayas, que hasta la semana pasada el ministra de Inclusión aclaró en el programa de
Radio Centro, punto de orden fue precisamente que ella no tiene el criterio que le quieren atribuir como cuando era la defensora del pueblo en el 2018. Así que escuchémosla de su propia boca. Un niño, una niña, tiene derecho a su maduración total, sin que nadie, y menos el Estado, a través de una sentencia de Corte Constitucional, intervenga para que ese niño o esa niña adquiera su madurez total. Asimismo, la abogada Zaida Rovira fue un poco más allá en esta intervención. Ya como gobernadora del Guayas dijo que no hay instrumentos internacionales, escuchen bien, que obliguen a un país como el Ecuador a imponer o a acatar algo como la sentencia de la Corte Constitucional. ¿Qué he hecho yo o qué ha hecho Harold para decir que hemos militado o que tenemos, que impulsamos una agenda contra los niños? Y miren lo que digo, contra los niños, porque pretender hacer un acompañamiento, cambiar los códigos de convivencia para incentivar procesos de hormonización o de cualquier cosa que lesione a los niños, para mí es una vulneración de derechos terribles que nunca lo voy a permitir. Vengo recién hace un mes y medio, algo así, de Ginebra, de participar, representando, encabezando a la Comisión del Ecuador frente al informe del examen que se le realiza al Ecuador por la Comisión de los Derechos del Niño. Y lo he dicho públicamente, nosotros defendemos los derechos de los niños. ¿Y sabe por qué? No estoy de acuerdo. Y apruebo totalmente el pronunciamiento que ha hecho la ministra Alegría Crespo. No estoy de acuerdo porque no existe norma alguna, ni nacional ni internacional, que obligue a un Estado a realizar procesos de esta naturaleza, aun cuando lo haya resuelto la Corte Constitucional. Entonces, Héctor, digamos que estamos luchando contra las decisiones que toma una Corte Constitucional de manera exclusiva o de manera dirigida o direccionada sobre un tema. Y de manera antidemocrática, en contra, mire, el gobierno está diciendo que no está de acuerdo, le tomo la palabra a la gobernadora, a la ministra de Educación. Ya la Asamblea trató este tema en el periodo anterior sobre el tema de cambio de sexo en la cédula y se aprobó para mayores de edad, pero claramente la Asamblea dijo que no está de acuerdo en cuanto a menores de edad. Entonces la Corte, ¿a quién representa? Y no es toda la Corte, no son 5 jueces, porque algunos han votado sensatamente en contra de esto. Entonces, ¿y cómo se puede apoyar entonces a un niño que tenga estas dificultades en su desarrollo o en su crecimiento? Bueno, yo creo que ahí la doctora Sañay sabe eso mejor que yo. Creo que debe haber... Me refería a la parte, digamos, legal, a la parte en que puedan dar un dictamen o puedan dar una normativa para que ellos puedan manejarse de una mejor manera, primero, sí, interactuar de una mejor manera. Primero, si quieren hacer un protocolo para ayudar a los niños que sea basado en la ciencia, no en la ideología, no avalando o viabilizando decisiones que luego son irreversibles y que pueden ser traumáticas para una persona. Si en el Ecuador, como en la mayoría de países, un niño, ni se diga de 5 años, que ya es que suena increíble, ¿no? Pero incluso de 15 años, no puedes votar, no puedes vender un carro, no puedes comprar, no puedes, legalmente no puedes hacer nada por ti mismo, porque la ley asume sensatamente que no estás todavía en el grado de madurez para tomar decisiones. Entonces, ¿cómo si te puedes cambiar de sexo? O como ya lo ha dicho la Corte Constitucional en otras sentencias, tienes pleno derecho a la libertad sexual. Insisto, aquí hay una agenda ideológica que atenta en contra de los valores que compartimos la gran mayoría de ecuatorianos, y me parece muy bien este gobierno y el que venga, sea cual sea la decisión que democráticamente tome la gente, se ponga del lado de la niñez y de la familia y no de estas agendas. Cuando volvamos en el siguiente bloque tendremos la opinión de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que también se une, digamos, a esta cruzada. Aparte tendremos vía Zoom la opinión de Erwin Ronquillo, exsecretario de Ecuador en Ecuador Crece Sin Desnutrición. Al volver.
La intención de impulsar el cambio de sexo en los niños y ahora que pueden escoger además su identidad de género es parte de la agenda de quienes impulsaron y consiguieron el matrimonio igualitario desde el 2018. Su propósito de fondo es dinamitar los valores de la cultura occidental, aprovechando el discrimen, el prejuicio y el maltrato que cortamente existe con minorías y en las cuales esta vez buscan un desquite, imponer sus conceptos a la mayoría. Estamos de regreso nuevamente en nuestro programa y les recuerdo que en Estados Unidos la señal de Macro Digital Televisión usted la puede ver a través de la aplicación Roku y Pluto TV. Allí se conectan entre 12 y 15,000 hogares a esta hora para ver nuestro programa. Y en España nos pueden ver a través de Hispasat en el canal 21. En Ecuador, Macro Digital Televisión se encuentra en Cable Familia, en Supercable Macará, en Colorados Visión, en Vallevisión Play, 11 Play y CNT Play. Ahora es el momento de darle la bienvenida a Erwin Ronquillo, exsecretario de Ecuador Crece Sin Desnutrición, que se une a este panel para darnos su opinión acerca de estos conflictos que se han generado con la decisión que ha tomado la Corte Constitucional específicamente. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Y cuál sería su criterio con respecto a este tema? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, nosotros en conjunto con Ana Belén Cordero, hace ya algunas semanas presentamos un amicus curiae a la Corte Constitucional dentro del caso Amada. Este es el caso que todavía está pendiente por dilucidarse y por el cual se está definiendo. La Corte debe definir, debe aprobar o negar que se permita el cambio de sexo en la cédula de identidad en un niño, en un menor de edad. ¿Y por qué esto es tan grave y tan, digamos, y no se debería permitir? Es por entre varias razones que estamos argumentando. La primera es que ya la Asamblea Nacional se pronunció al respecto. Hay una reforma en la Ley de Identidad, de Gestión de la Identidad y de Registro Civil que fue aprobada en el mes de marzo del año 2024, que permite el cambio de sexo, más allá de que nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no, pero solo a partir de los 18 años, es decir, desde la mayoría de edad. Adicionalmente, existe el gran riesgo que si se aprueba el cambio de sexo en niños, esto se convierta ya en un derecho que luego los padres o inclusive los mismos niños puedan pedir hormonización por medio del sistema de salud pública y adicionalmente la mutilación de órganos y los cambios en la fisonomía. Así que Erwin, eso ya en otros países que ha sido negado justamente por el riesgo que causa en la salud de los niños. Ese es el mayor riesgo, digamos, que el que ustedes temen, que este sea, digamos, el paso inicial solamente para después concluir en esto, en lo que es la hormonización o la extirpación de genitales. Efectivamente, y es que ya existe un antecedente, y eso lo tenemos con las sentencias de la Corte en los temas de aborto. Primero comenzaron, y así lo dijeron, que era solo en casos de violación. ¿Y qué pasó después? Las mismas organizaciones que pidieron el aborto por violación el año pasado, en el mes de marzo, pidieron ahora el aborto total, el aborto libre, es decir, matar a los niños en el vientre hasta el último día antes del nacimiento. Así de crudo y así de imposible suena, pero así es eso es lo que están pidiendo. Entonces, estas organizaciones que tienen ese tipo de agendas se comportan siempre de la misma manera. Primero van con un tema y luego van incorporando otro. Y en Ecuador, en base a nuestra Constitución, que tiene una serie de proclamación de derechos, una vez que ya se apruebe que un niño pueda cambiar de sexo en la cédula de identidad, activará otros derechos que seguramente se pedirá que esos niños puedan recibir los tratamientos en el sistema de salud público con los impuestos de los ecuatorianos. Y eso es lo que tenemos que evitar. Muchísimas gracias. Gracias por su opinión, que es tan importante para nosotros. Precisamente eso conversábamos, doctora Sañay, que es uno de los pasos, de los tantos que ha llevado esta agenda. Empezaron por uno y después siguen. Es como tener una estructura ya que se va manejando al respecto. Claro, mire, yo he tenido los casos y hemos trabajado en equipo con los padres. El Ministerio de Educación ha brindado la ayuda
Cuando he tenido un caso de un joven con esta incongruencia de género, porque yo no le llamaría disforia, porque no cumplen todos los criterios para decir que es una disforia de género, no cumplen los criterios, a veces es pasajero. Entonces, los colegios me han ayudado con un informe en donde pongo su diagnóstico principal, ansiedad, depresión, y los colegios me han ayudado con clases en línea. No he tenido casos en donde se haya hecho bullying, no he tenido casos. Más bien, el problema ha sido con los padres. Primero, porque los padres se contradicen el uno al otro, porque hay una familia disfuncional, porque un padre lo quiere exorcizar al chico. Este tema, como lo mencionábamos tras cámaras, este tema de la dificultad de encontrar esa identidad de género en los jóvenes y en los niños pasa por problemas de los padres también. Sí, y sobre todo la mayoría de las veces. Todo en la adolescencia, en donde los jóvenes necesitan pertenecer, tienen que tener sentido de pertenencia, a veces como le dije, hace poco hubo una ola de que todos querían hormonas de crecimiento porque querían crecer. Entonces viene ahora esta situación de la ideología de género en los adolescentes. Ahora, por ejemplo, en el caso de adultos, he tenido adultos que le hemos hecho acompañamiento junto con la endocrinóloga, junto con el neurólogo, con el cirujano plástico, el caso de una adulta que se hizo la mastectomía, iba a hacerse la esterectomía, pero estudiamos, porque era una profesional, de que la esterectomía le va a causar una menopausia precoz. Cuando empezó con la hormonización, le causó severo daño en su salud mental. Hubieron ideas de suicidio y hasta ahí paró. Además que una problemática con su familia, porque su mamá le decía que prefería verla muerta. Entonces, imagínense, con los adultos. ¿Cómo se pueden manejar todas estas aristas que no solamente... extremismos. Claro, no solamente son la parte emocional, sino ya también viene la parte mental. Héctor, como decía Erwin Ronquillo en su intervención, precisamente eso es lo que se quiere evitar. Por eso es que se está tratando de alguna manera frenar este movimiento ideológico de la identidad de género. Sí, aquí el problema que tenemos en el Ecuador es político e institucional, porque la gran mayoría de la gente defiende el sentido común, hombre, mujeres, y con los niños nadie se quiere meter, salvo un grupito que, insisto, promueve estas agendas. Lo que nos falta es visibilizar ese sentimiento, esa convicción que tenemos la gran mayoría de ecuatorianos, y por eso justamente este sábado a las 10 de la mañana en el Parque Centenario de Guayaquil hay una marcha, una manifestación pacífica, alzando la voz por la niñez y la familia, porque lo que sí necesitamos los ecuatorianos es, no solo en las calles, sino en las redes sociales, con tanta facilidad que hoy tenemos para comunicarnos, hacerles saber a las autoridades que no nos representan cuando toman estas decisiones y que nosotros estamos del lado de la familia, que es atacada por múltiples frentes, porque como bien lo decía Erwin, lo dijo la doctora Sañay, y yo lo vi en la Asamblea Nacional, yo pensaba que esto era teorías de la conspiración, hasta que estuve en la Asamblea Nacional y veía, porque sentaban ahí, estábamos frente a frente, los mismos que defendían el aborto eran los que promovían el tema trans, promovían el tema de las drogas. A ver, es una agenda coordinada en contra de la familia, que va de poquito a poquito. Empiezan con el caso como la violación, que obviamente pues a todos nos conmueve, para meter la punta de lanza y luego seguir avanzando en una agenda antifamilia. Seguiremos en el siguiente bloque tratando este delicado tema, como ya lo hemos mencionado toda la noche, que tiene que ver con la identidad de género en los niños. La intención de impulsar el cambio de sexo en los niños, ahora que pueden escoger su identidad de género, es parte de la agenda de quienes impulsaron y consiguieron el matrimonio igualitario desde el 2018. Su propósito de fondo es dinamitar los valores de la cultura occidental, aprovechando el discrimen, el perjuicio y maltrato que cortamente existe con minorías, las cuales esta vez buscan el desquite, imponer sus conceptos a la mayoría. Estamos de regreso y les recordamos que nos encontramos en los estudios del canal 24/7. Eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99.
Y este es el momento de darle la bienvenida a Diana Bravo, especialista en ciencias de la familia. Diana, gracias por acompañarnos esta noche para darnos su opinión acerca del tema que tratamos hoy, la identidad de género en niños, y si esto, o por lo menos lo que se está dando aquí en el Ecuador con el dictamen de la Corte Constitucional, es a favor o es en contra de los derechos de los niños según su criterio. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. En esta noche realmente ha sido para mí un honor el poder hablar a favor de los niños, ¿no? En estas circunstancias que estamos pasando en el país, es súper importante tener presente que la niñez lo que necesita es una educación efectivamente para crecer en los dones, en esos talentos, en eso que va a ser un servicio a la sociedad a futuro. Pero toda esta ideologización, todo esto que se está tramitando a través de la Corte Constitucional, con la sentencia ya declarada del caso Salinas, y ahora con el caso Amada que está en proceso también de darse, es evidente de que no estamos custodiando lo que realmente debemos hacerlo como sociedad, como país, como el mundo entero realmente en cuanto a la niñez. Entonces, para nosotros, digamos, desde el enfoque de ciencias de la familia, desde lo que realmente todos, como lo he dicho en algunos lugares, los niños deben ser niños y eso no se debe obstaculizar a través de estas campañas de ideologización o activismo utilizando a la niñez. Muchísimas gracias, Diana, por su participación. Ojalá en algún momento podamos tenerla aquí en el set cuando volvamos a tratar este tema, porque seguramente lo volveremos a hacer. La intención de impulsar el cambio de sexo en los niños y ahora que pueden escoger su identidad de género es parte de la agenda de quienes impulsaron y consiguieron el matrimonio igualitario desde el 2018. Su propósito de fondo es dinamitar los valores de la cultura occidental aprovechando el discrimen, el juicio y maltrato que cortamente existe con minorías, las cuales esta vez buscan un desquite, imponer sus conceptos a la mayoría. Bien, estamos de regreso ya casi en el final de nuestro programa. Doctora, sus últimas reflexiones con respecto al tema que hemos tratado hoy. Lo voy a decir como madre. La sociedad del Estado debe proteger a nuestros niños adolescentes por esa etapa madurativa que ellos pasan, poco reflexiva, impulsiva, así como los protegemos de que no consuman alcohol, cigarrillos, que no conduzcan autos. Debemos protegerlos contra estas ideologías sectarias, que le aseguro, o son financiadas o son patológicos, porque aquí pueden haber intenciones muy oscuras. ¿Qué viene después? ¿Van a legalizar la libertad sexual de los niños con los adultos? Es decir, ¿van a romantizar la pedofilia? ¿Qué viene después si no hacemos algo como padres y evitamos a toda costa que se impongan estas ideologías sectarias y que se investiguen las cuentas de estas personas que están promoviendo estas ideologías y esta agenda? Porque definitivamente esto no es gratis. Héctor. Dejemos que los niños sean niños, defendamos el sentido común, no permitamos que niños de apenas 5 años que no pueden a veces ni decidir el sabor de helado, elijan cambiarse de sexo de manera o definir su género a veces de manera irreversible. Y por eso, insisto, este día sábado, 10 de la mañana en el Parque Centenario de Guayaquil, vamos como ciudadanos a alzar la voz por la niñez, por la familia, para hacer un llamado al gobierno, que ya se ha pronunciado que no va a meter ideología de género, bueno, tomarles la palabra, estar vigilantes que así sea, y pedirles a los candidatos en esta segunda vuelta y en el próximo gobierno, gane quien gane, que defiendan la niñez y la familia en el Ecuador. Bien, como hemos podido observar, agradeciéndole a nuestros invitados por sus valiosas opiniones con respecto al tema que hemos tratado esta noche y como algunos ya han advertido, incluso a nivel internacional se lo tiene muy claro. La discusión sobre la identidad de género en niños y niñas y sobre todo la posibilidad de quienes se consideren distintos a su sexo biológico puedan asumirlo antes de los 18 años y eso es lo que nosotros deseamos recalcar. Esta iniciativa no es una iniciativa nueva, es una estrategia llamada ahora Agenda Woke, que hace rato se está movilizando, primero con la izquierda marxista, pasa por
la ambientalista, y luego también, amparados en las desigualdades de la sociedad, buscan sencillamente destruir los valores tradicionales, como lo hemos dicho a lo largo del programa, de la sociedad occidental, de la familia, y por esa vía lograr imponer políticamente lo que no han podido, democráticamente hasta en las urnas incluso. Hoy hemos visto, por ejemplo, con el presidente de los Estados Unidos electo, Donald Trump, Javier Milei, también en Argentina y en Ecuador. Esperamos no llegar a los extremos de la gente que busca conseguir esto y que no se extienda esta agenda. No es cuestión de discriminar, no es cuestión de rechazar, sencillamente uno no puede dejarse manipular, hay que tener plena madurez, plena conciencia para poder escoger, para poder elegir, porque después de eso nosotros tenemos que ser responsables por nuestra vida y eso no lo podemos dejar en manos de los menores. Por favor, hay que tener criterio para tomar decisiones que después en nuestra vida, en los años, van a ser irreversibles. Gracias por acompañarnos esta noche y nos veremos el día de mañana a la misma hora.